Bueno, este va a ser una charla, entonces, informal en el siguiente sentido. Entonces, voy a mostrar resultados de investigación, pero no son resultados, muchos no han sido publicados. Entonces, voy esencialmente tratando de provocar discusión y tratar de formar colaboraciones, ¿no? Entonces fomentar colaboraciones. Poco a poco, el punto es que vale la pena para mencionar el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad, es un nuevo centro de la UNAM. No sé si alguien aquí está, gracias. No sé si alguien aquí está, tiene conocimiento de ese centro. Entonces, su idea es simplemente, bueno, casi puedo decir que su misión es fomentar investigación transdisciplinaria en las ciencias de la complejidad y esencialmente para tratar de resolver problemas de impacto trascendentes, de impacto nacional, ¿no? Entonces la idea es hacer una ciencia orientada. Lo que quiero decir por ciencia orientada es que normalmente la ruta de la ciencia es ciencia básica, ciencia aplicada, ingeniería y tecnología. Bueno, entonces en las grandes problemáticas que tenemos hoy en día, como en salud, como diabetes, obesidad, problemas de urbanismo, bueno, no necesito comentar sobre los problemas políticos que estamos sufriendo este momento. Pero el punto es que entonces estos problemas todos son problemas complejos. Y lo que quiero tratar de enfatizar es que sencillamente estamos en pañales la ciencia en términos de la complejidad. Entonces, por lo tanto, no hay tiempo para, y si queremos ir incidiendo en estos problemas, entonces esperar, entonces desarrollar toda la ciencia básica, esperar la ciencia aplicada después y esperar aplicaciones de ingeniería y tecnología. No, hay que hacer todo a su vez. Y el punto es que por eso aquí lo llamamos ciencia orientada. Y la idea del centro es para ustedes, es para, no solamente para la UNAM, es para todo el país. Ya somos un laboratorio nacional también. Y todos están invitados, pueden buscar en la página de web. El próximo julio, entonces, debería ser el señor rector quien va a inaugurar nuestro propio sede ahí en CEU, ¿no? Pero pone que la idea es que no es otro centro donde un grupito va a ir haciendo sus cositas, no va a tener planta académica permanente, ¿no? Entonces, su único razón, entonces, en un cierto sentido, es para aprovechar de lo que ya tenemos, que no estamos aprovechando suficientemente, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos varios programas. Uno de los programas de salud es complejidad y salud, y dentro de ese programa, yo soy el coordinador de ese programa, y una de las líneas es obesidad y diabetes, ¿no? Y el punto que casi todo lo que voy a mostrar viene de estudios esencialmente de las grandes encuestas nacionales que llevamos a cabo aquí en México, como en Salud y en Copreven y IMSS. Y lo que quiero o espero poder mostrarles cosas que quizás espero que van a estimular. Yo creo que mucho de esto, en un cierto sentido, no es conocido tal cual. Y como he advertido a otros hoy, entonces tengo una tendencia a ser muy provocador, ¿no? Entonces, si algo donde, oye, no puedes decir eso, bueno, dilo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo quiero estimular discusión. Estos son problemáticas muy importantes donde, bueno, si quieres tomar una postura como son los refrescos, es la industria alimenticia, etcétera, adelante. Pero entonces, insisto que hay que usar datos siempre y no solamente opiniones para ir atacando estos problemas. Y si alguien quiere decir que no estás usando los datos, pues estoy bien dispuesto para recibir críticas. Bueno, próximo, Héctor. Ese simplemente es parte de nuestro grupo. Tenemos, es muy multidisciplinario, ¿no? Entonces, y interinstitucional. Tenemos aquí entonces una fuerte colaboración con gente en el Instituto de Nutrición,
Yo creo que la idea también es para tratar de ir incorporando otros, entonces, dado el alcance tan grande de la problemática. Y precisamente tengo muchísimo interés en la psicología, porque yo creo que en un sentido u otro es uno de los pies fundamentales del problema de obesidad y diabetes, pero probablemente no en la manera en que ustedes están pensando. Próximo, por favor. Bueno, no necesito decir sobre cómo tan grave es el problema de obesidad y obesidad. Entonces, nos puede dar orgullo para ser número uno en algo. Entonces, como premio, como el medalla de oro en fútbol en la Olimpiada, hace 2 años. Pero para ser número uno en el mundo en incidencia de diabetes, y yo creo que ya hoy en día de obesidad también, no es nada para darnos orgullo, pero el punto es que es algo donde tenemos que tratar de ir solucionando este problema nosotros mismos. Bueno, pasamos al próximo. Ok. Entonces, sí, parece ir avanzando. Lo que simplemente quiero poner en 2 láminas, nada más, la idea intuitiva de qué significa que diabetes y obesidad son complejas y luego adaptativas, ¿no? Una manera para pensar en la complejidad aquí es que si piensas en la problemática tal cual, en la enfermedad de diabetes o de obesidad o cualquier enfermedad, casi, entonces involucran un sinfín de factores, pero lo que quiero enfatizar sobre estos factores vienen de múltiples escalas. Lo que quiero decir es que de la escala más microscópica que puedes imaginar hasta un cierto punto, entonces en términos de la genética, hasta la más macro, es decir, las políticas del gobierno, entonces las políticas de la industria alimenticia, mercadotecnia. Entonces, los factores van trascendiendo a todas estas escalas. Entonces, y este tiene 2 grandes consecuencias. Primero, entonces, se me dice automáticamente es un problema absolutamente interdisciplinario. Porque no, entonces aquí simplemente voy listando algunos de los disciplinas que entran a fuerzas para ir en considerando esta problemática. Y el punto es que yo voy ya tratando de buscar colaboraciones, entonces tenemos gente de, por ejemplo, endocrinólogos, tenemos médicos, etc. Pero pone que para ir considerando esta problemática desde su fundamento, entonces, no hay grupo, yo creo que no existe un grupo en el mundo que tiene todo eso, ¿no? Y mucho menos si pensamos en que vamos a atacarlo de estos diferentes puntos de vista, mucho menos tenemos datos como un super base de datos que tiene datos sobre todos estos factores. Hay un chorro de diferentes conferencias desde el punto de vista de la genética de la diabetes, ¿no? Y para eso es, bueno, no sé si hay geneticista aquí, pero es fácil. Lo que quiero decir es simplemente ir ya con tu secuenciación, ver que hay una correlación entre la enfermedad y este SNP, por ejemplo, ¿no? Pero poner que entonces, un poquito como la cosa del borracho quien pierde sus llaves de su casa por la noche, y el único lugar en que lo va a buscar es bajo el faro, porque es noche, es el único lugar donde puede buscarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucha de la genética ya ha tomado su propia vida para ir, y no es no para decir que no ha sido súper importante, pero tiene su propia vida en términos de, vamos buscando, entonces, correlaciones entre SNPs y entonces, y otras características fenotípicas, digamos. Pero eso no es lo mismo como decir, si tenemos una tendencia para
para comer demasiado, consumir demasiado, bueno, es asociado con un gen, seguramente que no, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que mucho del problema de obesidad y diabetes es asociado con conducta. Y esas conductas obviamente tienen que tener un fundamento en la genética. Pero en ninguna manera es uno a uno, un SNP, una conducta, otro SNP, otra conducta, ¿no? Entonces, bueno, entonces ese es para poner en contexto el reto, que necesitamos todas estas disciplinas y mucho más, es simplemente un ejemplo, algunos, y necesitamos datos de todas estas diferentes áreas. Bueno, próximo, Héctor. Ok. Esa es la idea que es complejo, ¿no? Entonces es un sinfín de factores, pero de múltiples escalas. Es adaptativo también. Entonces, ¿y por qué es adaptativo? Porque nosotros mismos somos adaptativos. Y si estamos hablando de una enfermedad asociada con nuestra conducta, entonces en ese sentido es adaptativo. ¿Qué quiero decir por adaptativo? Aquí lo que podemos imaginar es que como función de edad, entonces aquí es costo, ¿no? Entonces el medio uso costo como una manera para comparar manzanas con manzanas, ¿no? Y entonces en ese sentido el área abajo de cada curva es el costo total en la vida de una persona, de cuánto costó al sector de salud pública, ¿no? Y el punto es que a fuerzas todos vamos a costar más poco a poco como función de edad, sabemos eso. Pero lo que quiero plantear aquí es que entonces la idea de salud pública es ir entonces interviniendo en el sistema para tratar de pasar de una curva a otra curva, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí podemos pensar en un escenario donde la persona es obeso a 20, entonces tiene síndrome metabólica a 40, diabetes a 50, falla renal a 60, está muerto a 70 y cuesta una fortuna, ¿no? Hace años hice un estudio de gastos médicos mayores y el punto es que no sé si consideramos diabéticos, pensamos que bueno, los diabéticos son diabéticos, ¿no? Son enfermos, pero no todos los diabéticos son iguales en términos de su trayectoria, en términos de otras enfermedades. Y el punto es que si pensamos en el 1% de diabéticos más costosos al sistema de salud pública, entonces, ¿qué porcentaje de todos los recursos del sistema, entonces, para todos los diabéticos, el 1% más costoso, qué porcentaje piensan que ocupan, ¿no? 30%, ¿no? A veces estamos acostumbrados a 20-80, ¿no? La ley de Pareto. Pero aquí estamos hablando de 1% de las personas ocupan 30% de los costos. Si puedes identificar esas personas y hacer algo al respecto, ya puedes tener una gran ganancia, ¿no? Entonces, y estas personas, digamos, son se llaman train wrecks, ¿no? Entonces, y es este tipo de persona aquí, ¿no? Entonces, pero la idea es que igual, quizás, entonces, esta persona, entonces, aquí se podría haber hecho algo para que, entonces no sigue la misma trayectoria como escenario 2. Entonces, lo que pasa es que esta persona tiene diabetes, pero controla su diabetes y no sufre todas las comorbilidades después, como falla renal, retinopatía, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya pasa curva. Pero el punto es que entonces, si intervienes a una etapa anterior, entonces lo que puede pasar es que previenes a esta persona de pasar hasta diabetes y se queda con, por ejemplo, obesidad, pero está controlada, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que muestran estas curvas es la oportunidad para intervenir en diferentes puntos. Y donde quieres intervenir es lo más bajo en esta curva posible, ¿no? Entonces, ese está poniendo la atención en prevención lo más temprano que se puede, ¿no? Pero aunque cuando vas con un diabético y tratas de cuidarlos para que no tengan estas comorbilidades, esa es prevención. Entonces puedes curar la comorbilidad
Entonces, o intentar tratarlo, pero lo que quiero hacer es prevenirlo, en primer lugar. Quieres prevenir diabetes, quieres prevenir obesidad, quieres, etcétera, ¿no? Ok, seguimos. Ok, entonces, obesidad y diabetes son complejos y adaptativos, ¿no? Eso es lo que trataba de mostrar. Pero están asociados con la toma de decisiones, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que me gustaría tener es un super Big Brother donde simplemente podría tener una grabación de las vidas de toda la gente para todas sus vidas. Porque pensando como físico teórico, hay eventos identificables donde, pasó eso, pasó eso, pasó eso. Pero lo que vamos a encontrar que no son eventos grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, para volverse obeso no pasa en un día, no había un superevento, pasó eso, ya tienes obesidad. Estos son consecuencias y diabetes después de un sinfín de diferentes decisiones tras el tiempo, ¿no? Y entonces cada decisión en sí no significa nada, ¿no? Pero es el conjunto de decisiones juntos que significa algo. Pero precisamente entonces, si cuando tomamos una decisión y alguien dice que hay 70% probabilidad que si haces eso vas a morir, entonces y tienes la opción ahorita, no vas a tomar esa opción. Entonces, pero si alguien te dice quizás, bueno, hay tal probabilidad que vas a desarrollar diabetes y morir de tal, entonces quizás no vas a hacerlo. Bueno, la gente te dice eso y no hacemos nada de caso, porque va con la cosa que, bueno, va a pasar en 30 años o 40 años o algo así, ¿no? Entonces, no somos bien capaces para reconocer la consecuencia de nuestras decisiones chiquititas ahorita con lo que va a pasar en el futuro. Bueno, y lo que quiero decir, yo creo que eso es algo muy importante desde el punto de vista de, hasta un cierto punto, la psicología. Es muy importante reconocer que 99, si puedo ponerlo en términos de decisiones, 99.999% de todas las decisiones que tomamos, no tenemos ninguna opción, ¿no? Yo no puedo parar mi sistema inmune, yo no puedo parar el flujo de, bueno, salvo por suicidarme o algo así, ¿no? Pero salvo ese extremo, casi todo lo que pasa en nuestros cuerpos es autónomo, no tenemos nada de influencia en un cierto sentido, ¿no? Salvo indirectamente por otros efectos. Pero imaginamos que todo lo que hacemos, no, somos seres humanos, ¿no? Entonces somos bien capaces para decidir lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Bueno, aceptamos que, bueno, no podemos parar nuestro sistema inmune, pero pensamos que todo lo demás, entonces, es bajo mi libre albedrío, ¿no? Pero yo creo que es importante, para mí, es importante reconocer que no es, estos procesos son autónomos y esto es libre albedrío, ¿no? Al contrario, yo creo que hay un espectro que va de un extremo al otro extremo. Y cuando estamos hablando de quizás jugar ajedrez, ese es lo más a este lado de libre albedrío hasta un cierto punto, donde podemos tomar una decisión racional en el sentido de un agente racional como de la economía. Pero pone que la gran mayoría de las decisiones van a tener componentes que no son tanto de libre albedrío. Yo creo que entendemos muy poco de cómo tan plásticos son esos comportamientos. Y el punto es que mucho de lo que hacemos, creo, en la salud pública es tratar de ir pensando que la vida es un juego de ajedrez y entonces si mostramos las posibilidades, haces esto, eso es lo que va a pasar, vamos a seleccionar la ruta más racional como maximiza nuestra utilidad. Y la vida obviamente no es así. Si fuera así, entonces no tendríamos un problema de obesidad ni de diabetes, ¿no? Entonces, una pregunta es ¿por qué no hacemos caso? ¿No? Entonces, en todas estas cosas. Entonces, yo creo que voy a mostrar muchos datos que van, para mí, hablando del hecho que nuestro comportamiento no es tan autónomo, ¿no? Entonces, hay tendencias y es sumamente difícil superar esas tendencias. Y hay que entender esas tendencias, el grado de plasticidad del comportamiento asociado con ellos y luego pensar en cómo incidir para reducir
atacar la problemática, ¿no? Se siente. Ok. Entonces, ¿conocen a qué es Ensanud? El estudio de las encuestas de Ensanud. ¿Los estudiantes o no? Es una encuesta que depende de cuánto dinero hay, supongo. Entonces, pero cada algunos 5 años o algo así, entonces es un gran estudio nacional. Entonces, donde toman 30, 40 mil personas y van a aplicar un estudio de salud y de nutrición. Y entonces voy a hablar principalmente de la parte de nutrición y son súper detalladas. Preguntan hasta cuántas porciones de cornflakes comiste hoy, ¿no? Comes diariamente. Pero esa es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, y lo difícil es ver toda esta gran cantidad de datos relativamente y ver si nos dice algo, ¿no? Entonces, y no es que yo soy el primero para tratar de ver estos, entonces son bastante estudiados, pero sí, voy a presumir para decir que sí estamos viendo cosas que los demás no han hecho y ese es algo disciplinario. Lo que quiero decir es que si tú vienes a una cierta disciplina, entonces también restringe que pienses que puedes preguntar, no puedes preguntar, etcétera, etcétera. Y vamos a ver eso poco a poco. Entonces, ese es algo sumamente multifactorial. Lo que quiero decir es que hay 230 atributos nada más para nutrición a solas, ¿no? Entonces, sí, yo creo modelos matemáticos de predicción y eso es lo que hago con esto. Pero en ese sentido es un modelo de predicción no como la física con 2 variables o 3 variables, pero en principio con 230, ¿no? Y lo que voy a relacionar o ir investigando es la relación entre nutrición y estos estados de salud, ¿no? Entonces, en la encuesta te preguntan, ¿un profesional te ha diagnosticado anteriormente con obesidad, sí o no? ¿Con diabetes, sí o no? Y así podemos clasificar 4 estados de salud. Diagnosticado con diabetes y obesidad, diagnosticado con diabetes pero no obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ver. Ok, siente. Ok. La primera cosa que quiero decir es que la obesidad es una enfermedad que no es diagnosticada y también es incurable. Okay. Entonces, este es donde voy a empezar a provocar. ¿Qué quiero decir por estos? Primero, entonces vamos a ir a la cosa de no diagnosticar. Esta gráfica muestra el número de años desde tu diagnosticado de tener obesidad hasta que tener diabetes, está diagnosticado con diabetes. Y la gran mayoría, entonces 22%, entonces y 50% en 5 años, entonces encuentran que tienen o reciben la noticia, eres obeso, al mismo tiempo como el médico dice que tienes diabetes, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que obviamente diabetes no sale de la obesidad de un día al otro. Entonces estamos hablando de personas con 10, 20, 30 años de obesidad que ya tienen otros problemas de la salud, van al médico y el médico dice, entonces eres obeso. Entonces, después de dar las noticias de tener diabetes. Entonces, esta es una gran indicación que no es considerado como una enfermedad porque no tiene la sintomología que tradicionalmente asociamos con enfermedades. Tengo mucho dolor, tengo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí tiene características de una enfermedad en términos de es una alteración muy grave del estado del organismo, ¿no? Okay. En términos de no diagnosticada, entonces, obviamente, esta cosa de has estado diagnosticado como obeso, no es por una lista exhaustiva donde todo el mundo recibe las noticias. Es simplemente por una razón u otra, una persona fue al médico, entonces el médico dijo eso. Quizás algunos actualmente van al médico para decir que como bajo de peso o algo, pero yo creo que eso no es tan común. Entonces, lo que quiero decir es que entre estos 4 estados, diabético, obeso, etcétera, etcétera, para diagnosticado,
Obviamente hay un número de personas diabéticos quienes no han sido diagnosticados como diabéticos. Hay un número de personas obesos quienes no han sido diagnosticados como obesos. Bueno, en ese sentido, 28% de los sanos son obesos y otros 40% tienen sobrepeso. Ese otra vez va con esta cosa que no es diagnosticado, ¿no? Entonces, 68% de la gente está en un sentido sufriendo un grado de esta enfermedad. Entonces, obviamente, si estás un poquito de sobrepeso, en un sentido no pasa nada. El problema es que sí o no, ese es un paso hasta el próximo paso de ir de IMC de 25 a 26, a 27, a 28, a 29, a 30, ¿no? Si te quedas a 26, este es menos nocivo para la salud que ir procediendo. Pero lo que vamos a ver es que los datos dicen que no, este es una evolución, la gente va procediendo de un paso a otro. La otra cosa que es incurable. ¿Qué quiero decir por eso? Obviamente, como enfermedad, entonces, como diabetes mismo, fisiológicamente, no es curable, aunque cosas están cambiando ahorita. Entonces, obesidad no es incurable. Pero lo que quiero decir en la práctica. Entonces, aquí tenemos de ellos diagnosticados con obesidad en un momento dado, ¿qué es su peso actual? Porque su IMC actual. Porque lo que pasa es que en estos estudios también pesan a la gente y van a medir su talla, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que está mostrando esto es que de todos los obesos, 68% se mantienen obesos. Es decir, que a pesar de tener la noticia, entonces eres obeso, se mantienen obesos. 26% entonces van al estado de sobrepeso, pero nada más 5% entonces mantienen o logran llegar a un estado normal de peso, ¿no? Eso es lo que quiero decir en la práctica, es incurable, ¿no? Ok, siguiente. La otra cosa es para los estudiantes, ¿no? Probablemente a tu edad, este momento, sí, poco a poco hay que preocuparse. Entonces, otra vez voy a provocar. Lo que estamos viendo aquí son histogramas de la incidencia de diferentes IMCs como función de edad, ¿no? Entonces, estos azules son del grupo de edad de 20 a 27. Entonces, el próximo, el rojo, es 28 a 33, 33 a 39, el verde, y luego aquí 40 a 39, 40, está un poquito paroso. Entonces, este aquí de color más o menos café es 60, más que 60, ¿no? Y ese es como 50 a 60 o algo así. Pero esa es una ola, ¿no? Entonces, es como la ola mexicana en el Estadio Azteca, salvo que ese es en términos de IMC, ¿no? Entonces, toda esta población es muy preocupante. Entonces, si contamos las frecuencias de estos azules, aquí es peso 25, o más bien IMC 25. Abajo de este número, estás a un peso sano. Lo que estamos diciendo aquí es que entre 20 y 27, hasta de 27 a ese grupo 20 a 27, pasando a 28 a 33, el porcentaje de personas de peso normal pasa de 47% hasta 29%. Ese es wow, ¿no? Entonces, el punto es que cuando se casan, cuando se tienen trabajos permanentes, entre comillas sedentarios, no sé qué son, sí,